El pensamiento. Hay diversos autores que conversan o hablan o opinan sobre el pensamiento, una diversidad de ellos, de acuerdo a escuelas psicológicas, pero la que por fines didácticos vamos a utilizar la definición de Arboleda sobre el pensamiento. Este señor afirma de que el pensamiento implica la posibilidad de prevenir errores, es decir, la experiencia la va a usar para solucionar los problemas que pueda devenir en el futuro. Por su parte, otro autor, como Melgar, afirma de que el pensamiento significa planear y dirigir en forma oculta una conducta. Es decir, el pensamiento, al ser intrínseco, se va a proyectar en acciones y eso es observable por la conducta. Como consecuencia de ello, pues podemos afirmar que el pensamiento es un proceso interno, es cognitivo. ¿Cómo nos percatamos del pensamiento, de los estilos de pensamiento a través del lenguaje? A través del lenguaje nos percatamos de ello mediante el curso, el discurso y el contenido. Mediante ello vemos pues si el pensamiento tiene algún tipo de dificultad comprensiva, está dentro de una patología o algún tipo de anormalidad. En el pensamiento juega un papel importante el aprendizaje, la información y el marco teórico. Mientras que por su parte el pensamiento crítico es otra cosa específicamente, toma como base el pensamiento, pero el pensamiento crítico es un proceso. Y al hablar de proceso, hablamos de una línea direccional que cuestiona la información, las conclusiones, los puntos de vista, es decir, toma diversas variables para poder opinar en una forma clara, exacta, precisa y relevante sobre diversos conceptos. El pensamiento crítico también es un proceso mental que, al ser evocado, tiene que ser con claridad, con exactitud y con relevancia fundamentalmente. En el ambiente universitario es donde debe desarrollarse, es una obligación, por ejemplo, el desarrollo del pensamiento crítico. En el pensamiento crítico también es una forma de análisis y de evaluación. El pensamiento crítico elabora juicios. Todos estos elementos, si lo llevamos al área administrativa, por ejemplo, pues es lógico que una persona que ocupa una gerencia con gran pensamiento crítico, una gran capacidad de liderazgo, tiene que tener estas variables. Entonces, pues decimos que el pensamiento crítico, además, es un pensamiento de alto nivel que debe tener el ejecutivo, el que direcciona al grupo humano, el que define situaciones específicamente, de tal forma que involucra la comprensión, la deducción y la categorización. Por otra parte, el pensamiento crítico también es una capacidad exclusiva del ser humano. No existe ningún otro ser viviente en la Tierra que tenga la capacidad ni de pensamiento crítico, ni de pensamiento creativo. Es una capacidad exclusiva del ser humano, en la cual el aprendizaje juega un papel importantísimo. El pensamiento crítico está vinculado a la creatividad fundamentalmente, a la lógica y a la intuición, pero no es la intuición del ego, es la intuición del experto, del que tiene marco teórico, del que tiene aprendizaje, que le permite prever, por ejemplo, situaciones que pueda devenir a nivel de futuro. El pensamiento creativo es otra forma de pensamiento que se caracteriza por llenar ciertos vacíos, ciertas incógnitas, ciertas ideas, ciertas hipótesis, ¿cierto? Para conseguir otro tipo de resultados. Por eso se llama el pensamiento creativo. Este pensamiento creativo soluciona problemas. El pensamiento creativo es un pensamiento de la actividad humana propia de esta especie que se desarrolla en torno a ideas, fundamentalmente, va más allá del ambiente convencional, es decir, es mucho más profundo, es mucho más amplio. Este tipo de pensamiento tiene la capacidad de crear cosas nuevas, de incluir nuevos estilos de pensamiento, darle más exactitud en las cosas. Es el caso del genio, por ejemplo.
Un administrativo, un gerente, por ejemplo, al darse o al tener problemas, tiene que utilizar mucho pensamiento creativo frente a los problemas, frente a las dificultades, frente a las deficiencias. ¿Qué puede hacer específicamente? Entonces el pensamiento creativo es el motor del desarrollo personal, es una forma de evaluar a la persona, es una forma de ver, por ejemplo, sus niveles de pensamiento, qué tan agudos, qué tan amplios son. El pensamiento creativo es básicamente lo que caracteriza al genio y al ingenio. Cuando hablamos de ingenio, es decir, a la forma, ¿no? Fuera de lo convencional, utilizar algunas situaciones que puedan desarrollar algunas acciones ejecutivas. Tiene que ver con el talento, con la situación de inventar, de innovar y de fantasías, pero no esa fantasía del niño, sino la fantasía de la creatividad del adulto con una gran base lógica fundamentalmente. Por lo tal que concluimos que el pensamiento crítico y el pensamiento creativo son propios del ser humano específicamente y es una garantía de quien la utiliza. Si es el caso de un gerente, de un ejecutivo, pues estas tres combinaciones son primordiales para el éxito no solamente personal, sino también profesional y administrativo del. Bien, finalmente vamos a llegar a algunas conclusiones referentes a este tema tan interesante que es el pensamiento. Como primera conclusión, nos referiremos al pensamiento en sí. El pensamiento, es un proceso abstracto que tiene como fundamento para su desarrollo los aspectos de la información, los aspectos de la maduración cognitiva específicamente. Entonces, el pensamiento propio del ser humano, ¿no?, tiene por objetivo pues el analizar, el planear, el dirigir, ¿no?, los pensamientos y se proyecta a nivel conductual fundamentalmente. Y es así como nos percatamos, ¿no?, de los problemas de la conducta. El pensamiento también decimos que es comprender la cosmovisión del mundo, de tal forma que pueda ser analizado, ver los aspectos positivos, los errores, de tal forma que puedan replantearse una serie de acciones o situaciones específicamente. El pensamiento sirve para planear, dirigir y formar diversos tipos de conducta. El pensamiento crítico tiene como base el pensamiento, pero el pensamiento crítico es un proceso mental que cuestiona la información, las conclusiones y los puntos de vista. Es decir, en el proceso del pensamiento crítico existe todo un análisis, existe todo un cuestionamiento de las cosas que observamos fundamentalmente para arribar a otro tipo de planteamientos que sean mucho más claros, más exactos, más precisos y más relevantes, a fin de que la lógica y la imparcialidad predominen específicamente. El pensamiento crítico es un proceso mental que se caracteriza fundamentalmente por la claridad, por la exactitud, por la precisión y por su relevancia fundamentalmente. Como decíamos anteriormente, a nivel universitario es necesario el pensamiento de tipo crítico. Lamentablemente a veces en la realidad eso así no funciona. Entonces el pensamiento crítico sirve para analizar y evaluar fundamentalmente el pensamiento. Por otra tercera conclusión, podríamos referirnos al pensamiento de tipo creativo. El pensamiento de tipo creativo básicamente el pensamiento de tipo creativo se refiere fundamentalmente a la capacidad que tiene el ser humano, ¿no?, de rellenar algunos vacíos de las ideas o de las hipótesis que se pueda plantear para dar a una nueva visión de la problemática. El pensamiento creativo es ir mucho más allá de lo que se observa. Por ejemplo, tenemos el caso de los genios, el caso de los descubridores específicamente. Entonces, este es un pensamiento muy original, ¿no?, que desarrollan los seres humanos.
Estos tres tipos de pensamientos son fundamentales, por ejemplo, que el administrador, el gerente, el líder o el que dirige una organización debe tenerlas en cuenta fundamentalmente, de tal forma que pueda garantizar, digamos, el desarrollo de su empresa, de las relaciones humanas y crear muchas satisfacciones de tipo humanitario, por ejemplo, con las diversas problemas o actividades que puedan desarrollarse dentro de una empresa. Otro aspecto también que podríamos hablar sobre el pensamiento creativo, que el pensamiento creativo es una actividad netamente humana. No lo tienen otros seres vivientes, pero es importante destacar que esta actividad humana tiene que ver mucho con la experiencia, tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la motivación, tiene que ver con la capacidad de realizar nuevas cosas que están fuera de lo común.